desde el circuito. Una producción de estamosalaire.com. Hola, bienvenidos una vez más aquí a su programa de Fórmula 1 desde el circuito. El día de hoy nos encontramos en Monterrey, en el Tecate Pal Norte, y me complace saludar a Isra Valero, a Win y a Lalo Zambrano, que nos acompañarán el día de hoy aquí en su programa favorito. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Iker, ¿qué tal? Bienvenidos hoy desde el circuito con esta edición del Gran Premio de Australia, el Melbourne, tercera fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Así es, donde ganó Max Verstappen. Win, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi primera vez en este espacio, gracias por invitarme, Iker. No hay nada que agradecer. Y pues una carrera con un horario atípico para nosotros en América, ¿no? Que Correcto. Normalmente es la Fórmula 1 los domingos, y si fue en domingo, solo que nosotros la vivimos en sábado por la noche. Correcto. Lalo Zambrano, ¿cómo estás? No tiene micro Lalo Zambrano, así que ahorita en unos minutos lo saludaremos. Y bueno, una carrera muy accidentada, con muchas banderas amarillas, incluso con varias banderas rojas, donde ganó Max Verstappen, ¿no? Una gran carrera de Max. La largada tuvo una mala salida donde lo rebasaron los dos Mercedes. Y bueno, se dieron demasiadas circunstancias en la carrera. ¿Y cómo la vieron? Primeras impresiones de la carrera. Bueno, vamos, como fue las pruebas de calificación, una jornada muy complicada para Checo Pérez desde el sábado, en la que tuvo un abandono porque no pudo solucionar un tema de frenado y que lo obligó a salir desde la posición número 20. Creo que ahí estaba centrada la atención, por supuesto, de los mexicanos, de los aficionados, a ver cómo superaba ese escollo Sergio Pérez. Ya por lo que pasa con Max Verstappen y el resto de la calificación, pues dominio puro de este piloto neerlandés, que junto con Fernando Alonso son los que están marcando el ritmo, ¿no? en este inicio de temporada. Y ya propiamente la carrera, pues sí, arranca con muchas dificultades para Max Verstappen, pero también para la grata noticia de Lewis Hamilton, que volvió a aparecer entre los primeros lugares y por fin, después de mucho luchar, consigue estar otra vez en el podio de vencedores. De hecho, eso es lo que hay que destacar, un podio en el que aparecen 3 campeones mundiales: Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Sí, hasta parecía competencia de campeonatos mundiales, ¿no? O sea, había muchos campeonatos mundiales en ese podio el día de ayer. Y también, retomando lo que decías, Isra, creo que la calificación es muy importante, porque Sí. al final Max tuvo la pole position, ¿cierto? Correcto. Y a partir de ahí fue que pues trató de tener el control y estuvo todo el tiempo, aunque no todo el tiempo estuvo en la posición número 1. Creo que es importante cómo salgas, y sin duda estábamos con los ojos puestos en Checo Pérez para ver si podía remontar, y todo mundo decía y comentábamos antes de que arrancara la carrera pues obvio, con ese auto puede. Claro, yo les pregunto, correcto. ¿de verdad con ese auto se asegura que si sales en último lugar vas a sumar puntos En esta al final ocasión de la no. carrera? En Yo- esta ocasión no. Yo diría que sí, pero precisamente en esta ocasión no, por el circuito. Es un circuito en el cual no podemos ver demasiados adelantamientos, es un circuito difícil de adelantar, y porque precisamente el coche tenía problemas desde todo el fin de semana, desde la práctica número 1, donde Checo Pérez no se sentía bien con el coche, como ya lo mencionaba Isra, tenía un problema con los frenos, no encontraba el nivel adecuado, y bueno, ahorita en imágenes para los que nos ven, vemos el podio, ¿no? El podio de Australia, donde se encuentra Fernando Alonso, Max Verstappen y Lewis Hamilton, 3 campeones del mundo automovilístico. Bueno, preguntaba a Siker si era capaz Sergio Pérez remontar posiciones en una pista muy muy complicada como es la de Melbourne, allá en Australia. A lo mejor siempre nos quedamos con la impresión de que lo pudo hacer en Sakir cuando obtuvo su primera victoria, pero en esta ocasión, a pesar de que tenía el auto, las cosas eran muy complicadas por esa falta de confiabilidad en el automóvil, porque no fue posible reponerlo de un día para otro, y entonces persistía la duda. Por eso yo creo que para muchos era, bueno, si remonta posiciones podría llegar en un top 10, pero las circunstancias se dieron para que terminara en el lugar número 5 y mantuviera o le ayudara a su equipo a mantener el primer lugar de constructores, y él el segundo lugar. Creo que eso es importante. Digo, nosotros hubiéramos querido como aficionados que subiera otra vez al podio, ¿no? Pero por delante tenía a un Lewis Hamilton que regresó, a un Fernando Alonso que está imbatible, y a otros 2 pilotos como el Lando Norris, incluso que le hizo ruido, ¿no? Y Lance Stroll y Carlos Sainz, que comete un error al final que le costó estar entre los 5 mejores.
Correcto, sí. Un Carlos Sainz que se accidenta o choca más bien a su compatriota Fernando Alonso, ambos muy enojados, uno por la sanción, el otro porque lo chocaron, y que gracias a eso recibe una sanción de 5 segundos, cae al último lugar prácticamente, porque recordar que al final de la carrera hubo una bandera roja, si no me equivoco, Sí. y bueno, todos los autos estaban pegados completamente, no había diferencias de tiempo y hace que caiga a las últimas posiciones. Sí, fueron en general 3 banderas amarillas, perdón, 3 banderas rojas, 4 rearrancadas y un cierre de carrera muy extraño, por supuesto, algo que siempre teníamos ahí la duda que cómo se iba a reanudar o cómo iba a terminar. Termina bajo una carrera controlada, bueno, un cierre controlado donde no hay rebases, donde no se permiten otras circunstancias que pudieran haber propiciado un accidente como el que vimos faltando 2 vueltas, en la que 2 autos de Alpine, los dos, el de Esteban Ocon y el de Pierre Gasly, salen de la competencia y entonces pues también se acomodan las cosas para Sergio Pérez. Insistimos en que la carrera pues fue muy caótica, con abandonos, el de Charles Leclerc, creo que eso no sé qué tiene que hacer, si ya de plano una limpia en Catemaco, decían ayer, ¿no? Sí, ¿Ustedes? Lalito comentaba ayer que se tenía que hacer una limpia en Catemaco porque ha tenido muy mala suerte, ¿no? Recordemos que en la primera carrera solamente abandona. ha sumado un séptimo lugar. Correcto. 2 sí. abandonos. Para una escudería y para un piloto como Charles Leclerc, pues sí le ha de pesar bastante, ¿no? A diferencia del 2022 que arrancó con todo, que estaba punteando, que parecía que podía ser una temporada de Ferrari, y ahora resulta que, bueno, tenemos en una posición pues muy lejana del top No, 10. incluso la temporada pasada se hablaba que podía ser campeón. Leclerc, Correcto. ¿no? Sí. O sea, en las primeras carreras era como, él puede ser el campeón de esta temporada y pues no, al final... ¿no? Pero ¿qué le pasó a Leclerc el día de ayer? Bueno, una vez más el motor le falla, le abandona y entonces es una situación que ya está preocupando a la escudería porque no puede sostener un buen ritmo y el motor no termina por cuajar, ¿no? A diferencia de Carlos Sainz que se ha terminado, se ha estado ahí pendiente de todos los grandes premios, pero no se explican cómo es que los motores Ferrari, en especial para Charles Leclerc, no son lo suficientemente potentes para terminar una carrera, ¿no? ¿Cuántos abandonos hubo en esta carrera? 8 8. 8. Correcto. abandonos. O sea, se abandonaron desde el principio Charles Leclerc, también hay el incidente con George Russell, que fue lo más significativo porque el motor se le prende y entonces se ve espectacular la forma en que abandona, pero fue fue el segundo abandono más significativo. Ya después se fueron sucediendo otros, el de Lars Sargent, que también es un piloto que está en temporada de debut, y los dos abandonos cuando chocan los Alpine. Entre ellos. Entre Al ellos, final, ¿no? Al final, sí, correcto. Y también, se me fue, lo siento, una disculpa. Bueno, sí, una carrera muy accidentada, con muchos abandonos. Creo que no había visto alguna carrera con tantos abandonos, 8 principalmente, por casi la mitad de la parrilla. Y también comentar esta polémica, ¿no? que hubo al final de la carrera, donde, por ejemplo, nosotros esperábamos que se corriera a la última vuelta, que hubiera más espectáculo. Ahorita en pantalla vemos las imágenes del carro de George Russell, el cual pues se incendió. Afortunadamente los bomberos o los El que equipo están de en la pista, intervención correcto, lo hizo muy bien y entonces pues se evitó algo pero también raro que George Russell abandone o que un Mercedes abandone bajo estas circunstancias, es decir, con el auto prácticamente incendiándose. Es quizá de los primeros autos que he visto Mercedes que están en esta situación. Te podrías esperar en algún momento de un Haas, de un Aston Martin o alguna otra escudería, pero menos de un Mercedes que está catalogado a ser pues una de las máquinas casi perfectas, ¿no? correcto, sí, así es. Oye, y yo les iba a preguntar hace rato que comentábamos esto de que si Checo Pérez con el carro logra entrar al top 10 al final de la carrera, en este caso, ¿cuánto le tomó a Pérez? ¿Cuántas vueltas le tomó llegar al top 10, llegar a la posición 10, digamos, para sumar puntos? Prácticamente la mitad, cuando aparece Un poquito más. la primera bandera roja y que obliga a la suspensión, ya estaba en el lugar número 14. O sea, en esa primera parte o primer tercio de la carrera avanzó 6 puestos y después, gracias a esa bandera, y cuando se reanuda la carrera es cuando gana otras posiciones. Es más fácil que pueda rebasar porque Sí, hay sí. menor tiempo entre cada auto, entre, ¿no? entre los autos. Y entonces le costó por lo menos un tercio de la carrera, es decir, unas 20 vueltas, ¿no? Entonces de las 58.
Es decir, todavía tenía tiempo si hubiera... Yo no sé, porque a lo mejor las diferencias se hubieran sí acortado, pero hubieras tenido a rivales difíciles de rebasar. Mucho más difícil en una Correcto. pista que, como ya dijo Iker, es muy complejo el rebase, ¿no? Sí. Es complicado el rebasar en esa pista. Y bueno, también comentar lo de Max Verstappen. Tuvo una muy mala salida al principio. Los dos Mercedes lo rebasaron. No sé si fue estrategia de carrera lo de George Russell, que en el primer incidente entra a los pits en el safety car. Y bueno, ahí cae a mitad de tabla. Vino otro incidente y vino ya después lo de su accidente, por decirlo de alguna manera, donde se incendia su carro. Y o sea, yo diría que también tuvo una mala carrera o mala suerte, podría decir, no sé. No sé si fue solo estrategia de equipo el entrar en esa vuelta a los pits o fue por alguna otra razón. Sí, yo creo que ya tenía algunas alertas en cuanto a su coche, porque pues es difícil que Mercedes haga estrategias como la que se jugó, o en teoría, ¿no? Al contrario a la de Sergio Pérez, que sale con un compuesto distinto, aprovecha las primeras vueltas, cambia por completo de neumáticos, y entonces esa estrategia es para tratar de aventarse prácticamente toda la carrera, ¿no? Afortunadamente salieron las cosas y los compuestos le ayudaron. Correcto. Lalo Zambrano, ahora sí lo tenemos en comunicación. ¿Cómo viste la carrera? ¿Qué te pareció esta carrera Sí. un tanto o demasiado accidentada? Pues sí, eso lo que decían, ¿no? Que fue una carrera muy accidentada, en donde pues salieron ocho autos. Que, a ver, yo creo que es una de las carreras más accidentadas, ¿no? Pero ustedes tienen como en su historia, en su memoria, alguna otra que haya tenido más accidentes o más abandonos en este caso. Bueno, la carrera de la era reciente, de unos 20 años para acá, fue, si no me equivoco, en el 2004, en Indianápolis, cuando abandonan prácticamente 16 autos. Fue una carrera que abandona la mayoría por una protesta por los neumáticos que no estaban funcionando muy bien. En ese entonces eran los neumáticos Firestone, y que de hecho es la más controversial. Fue en Indianápolis, en Estados Unidos. Fue una carrera en la que solamente los que tenían compuestos de otra marca son los que se mantuvieron en el circuito de Indianápolis. Y el resto abandonó. Y el resto abandonó. Y todo esto derivado por un accidente que se da de Ralf Schumacher, el hermano de Michael Schumacher, que según las investigaciones pues estaba muy mal los compuestos o las neumáticos que traía esta marca. Entonces, en protesta, la mayoría de los autos lo único que hacen es salir a la parrilla de salida, dar la vuelta de reconocimiento, y cuando se marca ya el inicio, los demás coches se meten a los pits y bajan los pilotos. Ha sido como que el escándalo del mayor número de abandonos. Pero así en accidentes, pues quizá nos tenemos que remontar a la época de los 80s, cuando los coches, más que por accidentes, eran por la falta de confiabilidad, ¿no? Muchos reventaban los motores. Entonces estamos hablando de hace, yo creo que unos 20, un poco más de años, ¿eh? Sí, que igual, a ver, que en una carrera existan 3 banderas rojas es muy atípico. Sí. O sea, Sí. Hay veces que hay 3, 4 carreras seguidas más que en que no hay banderas rojas. Y lo que te extraña es que sea en un circuito que supuestamente no es tan peligroso como puede ser un circuito callejero, ¿no? Correcto. A lo mejor era más probable en Arabia, en Mónaco o en algún otro circuito, pero recordarán que en Arabia pues hubo solamente abandonos, pero por falta de potencia, ¿no? Entonces pues sí, es muy raro que sea una carrera con tantos abandonos producto de accidentes. Y esto, ¿no? Las dos carreras anteriores realmente no hubo ningún incidente o accidente así de fuerte, así de grave, ¿no? Choques entre pilotos, enojos, molestias. Y habíamos visto realmente unas carreras muy limpias, estas dos, la pasada de Arabia Saudita, y esperemos a ver cómo va a ser la siguiente, que será en un circuito callejero, va a ser en Bakú, ¿no? Dentro de aproximadamente un mes, si no me equivoco. Sí, la Fórmula 1 tiene prácticamente un mes de ausencia, porque en estos próximos 15 días estaba programado China. China sale del calendario, y entonces al salir el Gran Premio de China, pues esta pausa de casi 3 semanas y media, ¿no? Recordando que entonces será hasta casi mayo, cuando venga el Gran Premio de Azerbaiyán, que ya ganó Sergio Pérez, el primero que obtuvo bajo la escudería de Red Bull. Correcto, y su segunda victoria en su carrera como piloto.
Sí, entonces será una espera bastante larga para hasta Azerbaiyán. Correcto, sí, va a ser una espera muy larga para nosotros los que nos gusta la Fórmula 1 y también comentar eso, ¿no? Creo que fue una carrera que a mínimo a nosotros que lo estábamos viendo ayer, el final creo que a la mayoría no le gustó que no se corriera, ¿no? Que no dejaran competir a los pilotos y que creo que fue por muchas razones por las cuales sucedió de esa manera, ¿no? Estaban contempladas 58 vueltas y la mayoría de los equipos y pilotos, así como de ingenieros, tienen previsto montar o poner a sus monoplazas el Combustible exacto. Exacto, sí, el combustible exacto para esas 58 vueltas para que el vehículo no pese de más y si daban una vuelta más, que es lo que queríamos nosotros no como espectadores. No iban a llegar con el mínimo de peso en el tanque para los análisis. Correcto, así las es. pruebas. Ahora, que quiero decir, al final del día y una vez que termina, es que decimos como no estamos contentos con cómo se tomaron las decisiones. Correcto. Pero mientras sucedía, ese fue el momento más emocionante de la carrera. Sí. O sea, aunque era mucho tiempo espera y era qué va a pasar, la bandera roja, vuelta 57, se va a reanudar, toda esta expectativa, pues al final es parte del espectáculo y todos estábamos atentos a ver qué iba a suceder ahí, ¿no? Sí, a diferencia de lo que fue el cierre de la temporada 2021 cuando se corona Max Verstappen, ¿no? Porque la pelea era entre dos, aquí era ver cómo es que se respetan los lugares, cómo es que hasta Sergio Pérez, que venía en el lugar número 5, o bueno, creo que venía 7. En el 7 le respetan su lugar, cuando Así se reanuda se invalida esa vuelta, y entonces todo ese proceso fue lo que despertó esa polémica, pero también esa ansiedad, esa expectativa de ver cómo terminaba la carrera, ¿no? Sí, lo comentaban los comentaristas de la transmisión. Sentían nerviosismo, ¿no? Por qué iba a pasar o cómo iba a ser, y la verdad es que sí, todos esperábamos ver un arranque, ¿cómo se dice? Un rearranque, una relanzada, sí. Y bueno, al final no sucedió, aunque una vuelta antes, en la última bandera roja de la carrera, pues sí, fue emocionante, ¿no? Y esa fue la definición de la carrera, ¿no? Al final esa fue la definición de la carrera. Sí, la última ya no, ya solo lo hicieron para volver a formarse y bueno, definir cómo quedaba el resultado. Y que tanto estábamos esperando esta relanzada, ¿no? Porque realmente si se hubiera hecho una vez más, pudo haber pasado de todo otra vez, ¿no? Sí. Así como lo vimos en la penúltima relanzada o antes de que finalizara la carrera, muchos accidentes, estos dos de Alpine, ¿no? Que los dos terminan abandonando la competencia. Entonces todos teníamos esta expectativa de qué puede pasar, de que puede pasar todo, de que Lewis Hamilton pudo haber chocado contra Max Verstappen y pudo haber realmente pasado de todo, ¿no? Pero no pasó. No, al final gana Max Verstappen, el segundo lugar se lo lleva Hamilton, y Alonso se lleva la tercera posición. Que por cierto, yo les decía el día de ayer, tercer podio para Fernando Alonso, para el español, ¿eh? Sí, que es ya el 101 y que lo mantiene en el tercer lugar general de la clasificación. Todavía Checo Pérez mantiene el segundo. Ya se separa 15 puntos de Max Verstappen. Verstappen tiene 69, Checo tiene 54, Alonso 45, ya un poco más atrás, pero reaccionando está Lewis Hamilton. Es decir, ya la parte del segundo al quinto lugar se torna interesante, ¿no? Otra vez ver qué piloto es el que le va a dar la pelea por ese, o qué pilotos van a hacer la pelea por el segundo lugar, ¿no? Bueno, realmente yo diría que Checo Pérez es el piloto que puede dar la batalla. Si su coche lo tiene a punto, como lo vimos en las dos carreras pasadas, tendría que ser, ¿no? Tendría que ser, sí, correcto. Pero hay que ver ya que Lewis Hamilton y Fernando Alonso no van a dejar nada, no se van a quedar con nada, ¿no? Van a dar todo de sí. Exactamente. Y el dominio de Red Bull, 123 puntos por 65 de Aston Martin, ya es... En el de constructores. En el de constructores, ¿no? Ya es abrumador, y eso te habla también ya de que el equipo pues se tiene que comenzar a enfilar a una temporada extraordinaria. Me llama la atención que Ferrari, a pesar de los abandonos, de las malas temporadas, pues Carlos Sainz es el que está sosteniendo el equipo y tiene precisamente a Ferrari en el lugar número 4 con 26 unidades. Imagínate que Charles Leclerc ya le estuviera terminando dos carreras, que sumara puntos, y entonces ¿dónde estaría Ferrari, no? Sí, claro, estaría mucho más arriba. Yo creo que compitiendo incluso con Aston Martin, ¿no? ¿No creen? O sea, esa sería la lógica, ¿no? Sí, sería la lógica que estuvieran compitiendo ahí con Aston Martin. Sí, y Aston Martin, que bueno, yo creo que es el equipo que va a hacer mucho ruido, por lo menos de aquí a la mitad de temporada. Veremos si la reacción de Mercedes le alcanza para desbancarlo, y también si está el regreso de Lewis Hamilton,
para hacer más apretada la pelea por el campeonato de pilotos en la parte del segundo al quinto lugar. Pues sí, así es. Últimos comentarios de la carrera de Australia, algo previo a la carrera de Azerbaiyán, compañeros. Pues no sé, yo leí un par de tweets que no sé qué tan reales sean de esto de en la última el rearranque, que no estaban todos correctamente acomodados en los boxes. Entonces no sé si iba a haber penalizaciones o no después. Decían que posiblemente se discutía si había penalizaciones, no sé qué tan real sea. Ya veremos si el resultado cambia. No creo, porque Yo también no creo. No, porque eso pero ya está ahí. Sí, imagínate, ya sería meterse en otra polémica, pero bueno, es que está el antecedente de Fernando Alonso Eso iba a reciente y que no lo hayan aplicado en esta carrera sobre Max Verstappen, que él en esta ocasión no está en el límite del cajón de salida. De hecho se ve la llanta como... Que no es el único, ¿eh? No, sí, todos Hay los- otros. Son varios pilotos. Sí, los son que varios. están. Y de hecho comentar esto, ¿no? En esta carrera de Australia, previo a lo de que pasó con Fernando Alonso en la carrera de Arabia Saudita, los cajones los hicieron más amplios todavía para prevenir que los pilotos tuvieran, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, infracciones. Sí, y que fueran más Sí, visibles. Penalizaciones, correcto, sí. Entonces, ya los hicieron más anchos todavía de lo que eran. Y bueno, aún seguimos viendo esto que pasa, que se crea más polémica con lo mismo, ¿no? Con los cajones, donde Max Verstappen en algunas imágenes, y no solo él, sino también otros pilotos, aparecen un poco adelantados del límite o de la marca que está en el suelo, Sí, esto es hacia el frente. hacia el frente. Y es correcto. la forma en que eliminaron a Alonso o sancionaron fue de costado. Costado. Entonces Sí. por eso ahí está también esa polémica, ¿no? Y no se abrió una investigación, pero imagínate si se hubiera abierto investigación cuando solamente quedaban 2 vueltas, o sea, la que se hubiera armado. Sí, claro, Correcto. claro. Porque si entonces a Max Verstappen le hubieran arrancado el triunfo, y entonces ahí, si no estaba de por sí contento con lo que pasó en Arabia Saudita, pues ahora hemos tenido Menos. a un león Enojado, enjaulado, ¿no? sí. A un león enjaulado. Pues eso, a ver cómo nos va en casi un mes. Ya veremos cómo se acomodan las cosas. Viene un mes, ya será prácticamente mayo, en donde está Azerbaiyán, está Canadá, está parte ya también de la temporada europea, y entonces sí, ya esperemos que se acomoden las cosas para Checo Pérez, que esta experiencia de la cual creo que lo que sacó fue un poco más el carácter, y también pues ya demostrarles que no puede estar sucediendo este tipo de errores de su escudería, y que se den cuenta que pues él como piloto también su voz vale, ¿no? Y que Red Bull no está para cometer ese tipo de errores como lo cometieron con él en el pasado fin de semana, sobre todo en esa práctica, bueno, en la quali, donde apenas rodó unos metros y después pues falló por la situación de los frenos. Correcto, ¿no? Que salió en la Q1, no pudo dar ni su primer tiempo, precisamente porque el coche no estaba a punto, no estaba bien configurado, por decirlo de alguna manera, tenía estos problemas de fiabilidad en los cuales pues no se sentía cómodo, ¿no? Así es, pues ya, eso ya quedó en los libros, dijeron, en los libros de historia, y Correcto. nos quedamos con este quinto lugar de Checo Pérez, más la vuelta rápida, que eso también hay que destacarlo. Un puntito. Y el puntito y el tema del piloto del día, que incluso en tono de broma le decía a Beard, que es su jefe, bueno, con el que está en comunicación, que sí, eso también le daba puntos, ¿no? Porque le dieron la vuelta más rápida, más el piloto del día, más el regreso. Pero no, eso no da puntos, nada más da aplausos. Es para la egoteca. Exactamente. Correcto, sí, así es. Y que bueno, realmente también entre nosotros estábamos comentando eso ayer en la noche, que él hizo adelantamientos, sí hizo, pero realmente no hizo todos los adelantamientos por todos estos incidentes, por todos los pilotos que tuvieron algún problema, que chocaron, que al final de cuentas salieron de la competencia, y que gracias a eso subió más puestos, ¿no? Como por ejemplo lo de Carlos Sainz, que al final pues ya lo habíamos comentado, que lo sancionan con 5 segundos y sube una posición más, ¿no? Entonces realmente sí podría yo comentar que Checo Pérez tuvo una buena carrera, no siento como que se mereciera el piloto del día, porque realmente, o sea, sí hizo una... ¿A quién se lo habrías dado tú? Yo se lo habría dado a Max Verstappen, realmente. ¿Por qué no a Hamilton? Bueno, sí, también Hamilton, sí. O sea, yo estaría entre ellos dos. ¿Por qué no Alonso? O sea, yo se lo daría a Hamilton o a Verstappen, más a Verstappen, porque realmente tuvo pelea con Lewis Hamilton al principio de la competencia,
como ya lo comentaba hace unos instantes, pues los dos Mercedes lo rebasaron, tuvo una mala salida y logró recuperarse, y después aún del safety car, de la bandera roja y de todo lo que pasó, aún siguió manteniéndose en primer lugar, ¿no? Entonces, yo no le daría ese premio, entre comillas, a Checo Pérez del piloto del día, ¿no? Yo se lo daría tal vez a Max Verstappen, su compañero de equipo, o a Lewis Hamilton, que también estuvo ahí presente en el segundo lugar, que se mantuvo y que le dio pelea al principio de la carrera a Max Verstappen. Bueno, pues ahí quedó. Es otro nombramiento que le dan a Checo Pérez. Recordar que este nombramiento se lo da la gente, no se le da la... Correcto, sí, es la gente la que vota. La que vota, ¿no? Entonces también ahí entran en cuenta los sentimientos, hay también a lo mejor mucha gente latina pues, dando su aporte, ¿no? Seguro, de las audiencias más grandes que tiene la Fórmula 1 es Latinoamérica. Exacto. Correcto. Entonces, por eso es un premio de chocolate al final de cuentas, ¿no? Sí, al final de cuentas así es. Lalo Zambrano, ¿algunos últimos comentarios de la carrera antes de despedir? No, pues nada, que esperemos que la próxima carrera ya no sea tan accidentada y pues ver cómo llegan las diferentes escuderías, a ver si Ferrari ya por ahí da una campanada o algo así, porque digo, en esta carrera no sumó puntos y pues en algunas otras pasadas pues ha tenido algunos incidentes. Y también pues ver si se mantienen pues más bien Hamilton, Fernando Alonso, y pues nada, nos vemos en la próxima, muchachos. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias por invitarme, Iker. No. Gracias, Iker. Al contrario, eres un participante. Lo que pasa es que estabas de gira en Europa. No tiene mucho. Gracias, Iker. Gracias, Iker. No, de que muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tercera edición desde el circuito en el cual comentamos y platicamos lo sucedido en la carrera. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos dentro de un mes con el siguiente Gran Premio, el Gran Premio de Azerbaiyán. Gracias, nos vemos. Desde el circuito. Una producción de estamosalaire.com.